En la mudanza, cuando estamos haciendo la mudanza, después de yo estar como 1 año y medio, 2 años sin tomar alcohol, en la mudanza recaigo en el alcohol. Entre la mudanza, ¿verdad? Como dice su palabra, que vienen 7 demonios peores, pues así mismo fue. Yo comencé a consumir marihuana en ese proceso. Yo lo veía como que esa era mi escapatoria. Quiero tener paz y me refugié en eso. Y yo, pues no siendo mujer sabia, también tomando y también cayó en lo mismo. Yo me sentía culpable porque yo decía, yo misma estoy destruyendo mi hogar porque estoy permitiendo todas estas cosas. Recuerdo que eso fue una mañana, yo estaba durmiendo y yo cuando despierto yo puedo escuchar como esa voz que me dice, un hogar santo lo convertiste en un hogar de pecado. Y eso para mí fue tan fuerte que yo corrí nuevamente a la iglesia. Pues yo tenía un temor, yo decía, mira, yo podía salir a tomar, hacer las cosas que yo hiciera. Yo llegaba a mi casa y lloraba. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga esa linda audiencia que está conectadita ahí por las diferentes plataformas digitales, por Maranata 911 TV, un programa más, una edición más de Lo que Dios unió, un programa, ¿verdad?, que van a seguir escuchando las grandezas del Señor, el poder de Dios manifestado en los matrimonios que lo buscan. Quien le habla a su hermano y amigo, Freddy Arnaldo Carrasquillo, junto a mi amada esposa, Mariani Michelle Jiménez. Estamos contentos porque en esta ocasión nos acompaña Robert, el hermano Robert, y la hermana Rosali. Dios les bendiga, bienvenidos. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Correspondemos al nombre de Robert Vélez, por gracia y misericordia del Señor. Nos congregamos en la Iglesia Pentecostal Camino de Santidad, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida. Nuestros pastores, Sisto y Araceli Almonte, y ¿verdad? Me acompaña mamá de esposa, que se presente también. Dios les bendiga, estamos súper contentos por esta oportunidad. Mi nombre es Rosali Vélez, por la gracia y misericordia del Señor, y agradecidos por esta oportunidad que el Señor nos regala de estar aquí. Y hermanos, ¿desde dónde pudiéramos comenzar su testimonio? Quizás desde la niñez, quieran hablarnos algo de la niñez o específicamente dentro de los procesos que vivieron como matrimonio. Bueno, pues, ¿verdad? Podemos empezar como desde nuestra niñez. Venimos de una familia disfuncional, por lo menos yo, ¿verdad? Vengo de una familia disfuncional, donde nunca sí se nos enseñaba el amor y el temor al Señor, pero no era ¿verdad? Una enseñanza de visitar iglesia, de congregarnos y ¿verdad? Una enseñanza extensa. Entonces comenzamos, ¿verdad? Desde muy pequeño a vivir en una familia disfuncional donde a una temprana edad mis padres son separados, mi madre hizo lo mejor que pudo por dirigirme, por enseñarme, ¿verdad? Pero también ella necesitando sus propias enseñanzas, pues dio lo que tenía disponible para nosotros. Entonces, en una temprana edad uno, ¿verdad? Lo que aprendió, las fiestas, el alcohol, todo ese ámbito, ¿verdad? Festejera de la que muchos de nosotros somos expuestos. Vengo de una familia, ¿verdad? Puertorriqueña, nacido en Chicago, el estado de Chicago, Illinois. Estoy en un tiempo donde estoy brincando, estoy visitando lo que es Puerto Rico un tiempo y Estados Unidos. Tuve toda la vida en ese vaivén, pudiéramos decir. Y ¿verdad? En una de esas temporadas donde estaba en el pueblo de Sidra, que es de donde somos, pues tengo la oportunidad y el privilegio de conocer esta hermosura que me acompaña hoy aquí. Amén. Y ¿verdad? A una temprana edad comenzamos nuestra relación, pero sin dirección del Señor. Pues obviamente ahí es donde, ¿verdad? Comienzan los tropiezos y comienzan todos los errores que puede uno experimentar como matrimonio joven y sin tener a Cristo como centro de nuestra casa, ¿verdad? Y pues por ahí seguimos. No sé si mi esposa quiera. Amén, sí. Al igual que mi esposo, yo vengo de un hogar disfuncional. Y sí recuerdo varias veces, ¿verdad? Durante mi niñez yo visitaba con mi abuela paterna. Ella visitaba una iglesia bautista. Y sí, como decía mi esposo, yo también sí tengo recuerdo de que en una otra ocasión llegué a ir a la iglesia, pero no es que vengo de un hogar cristiano. Mis papás no le servían al Señor. Y mis papás se separaron cuando yo tenía como algunos 9 años. Entonces yo me quedé con mi mamá. Y soy nacida y criada en un residencial en Sidra, allá. Ustedes, ¿verdad? Muchas personas saben lo que se vive en un residencial. Estaba expuesto a muchas cosas desde muy pequeña. Y es como a la edad de 18 años que conozco a mi esposo, pues porque
como les digo, me crié en un residencial. Lo que vivía era todo el tiempo mi familia en fiestas, en baile, en lo que es el jangueo. Y yo pues también pues caí en eso y jangueaba, eso era lo que me pasaba, ¿verdad? Consumía alcohol, jangueaba. Y en uno de esos jangueos, cuando yo tenía 18 años, fue que conozco a mi esposo. O sea, que se pudiera entender que es un trasfondo similar, trasfondo básicamente bastante parecido, pero ¿cuál fue el primer acercamiento que ustedes, ¿verdad? Tuvieron como, ¿verdad? Como futura pareja. Sí, pues como ella explica, ¿verdad? En un jangueo, como venimos del mismo pueblo, pues ya tú sabes que uno va echándole el ojo y la va viendo y pues ya yo la veía. Yo compartía con muchos de sus familiares, pero no sabía que eran familiares de ellos, eran amigos de nosotros, de barrio. Entonces, pues por ahí. Entonces, en una noche así de jangueo ¿verdad? De las andadas, pues me la acerco y ahí comenzamos a hablar y así pues fuimos conociéndonos, seguimos en esas andadas de una pareja joven, arriba para abajo, no había hora, no había horario, ¿verdad? Eso era sin fin y aventurando por todo Puerto Rico. Así que se podría decir que Dios estaba orquestando todo. Aún ustedes lejos del Señor, aún sin servirle al Señor, el Señor estaba planeando todo. ¿Y cómo se fue desarrollando esa relación? Pues ya cuando llevábamos como 2 años de relación, yo salgo embarazada de mi primera nena, que ya próximamente ya va a estar cumpliendo 13 años. Y ahí yo estaba estudiando. Y ahí cuando yo terminé mis estudios, mi nena tenía algunos 6 meses y tomamos la decisión de mudarnos para allá, para el estado de la Florida. Pues porque mi papá vive allá. Ya yo le decía a mi esposo, mi mentalidad pues siempre ha sido terminar los estudios y mudarme allá al estado de la Florida. Yo no me crié con mi papá, pero durante las vacaciones de verano de la escuela, pues yo siempre viajaba allá. Y ya yo le decía a él, esa es como que la mentalidad de termino de estudiar y me voy allá. Y ahí cuando la nena iba a cumplir algunos 6 meses, nos mudamos para el estado de la Florida, que ya vamos a cumplir 13 años viviendo allá. Y en ese momento que se mudan, ¿verdad?, para el estado de la Florida, ¿ya estaban casados formalmente o estaban todavía conviviendo? Sí, todavía estábamos conviviendo. No fue entonces hasta que yo salí embarazada por segunda vez, que de mi segunda nena que ya tiene 10 años, y ahí durante el embarazo tomamos la decisión de casarnos. Ya nosotros dijimos, pues viene una segunda niña, ya es algo, ¿verdad?, como más formal, vienen más hijos, nosotros tomamos la decisión de unirnos en matrimonio. ¿Verdad?, en todo esto, Cristo no estaba en el panorama todavía. ¿Y cómo conocen a Cristo? ¿Qué los llevó a decir, necesitamos de Cristo, necesitamos que Jesús sea el centro de nuestra vida? Pues en esa parte, ¿verdad? Yo les puedo decir que el Señor comienza a tratar conmigo. Yo recuerdo que una de las, ¿verdad? Como el Señor comienza a tratar conmigo era que en mi casa yo comencé a poner música cristiana porque era algo que me llenaba, que me hacía sentir bien. Y así fue como, pero yo podía sentir ese vacío. Yo le decía a mi esposo, ¿verdad? Nosotros hemos sido una pareja, aunque una pareja joven, pero trabajadores. Y yo podía decir, quizás en muchas áreas de nuestra vida, yo siento que lo tengo todo, tengo una familia, pero yo comencé a sentir ese vacío. Y ahí fue que yo comienzo a buscar. Y yo me levanto un domingo, eso fue en julio del 2016, y yo le digo a mi esposo, tenía 2 de las niñas, y le digo a mi esposo, quédate con las nenas porque yo necesito llegar a una iglesia. Y ahí es que yo me di cuenta que, ¿verdad?, que el Señor me estaba llamando. Y yo llegué a la iglesia donde actualmente nos congregamos y yo siempre testifico que fue Dios quien me llevó a ese lugar porque yo no sabía ni dónde quedaba la iglesia. Yo no conocía al pastor, yo no sabía que era una iglesia pentecostal, Wow. pero el Señor me llevó a ese lugar. Y de donde nosotros vivíamos, la iglesia quedaba como a 3 minutos. Y yo recuerdo que mi prima Aileen, que ella fue quien me acompañó ese día, ella se congregaba en otra iglesia. Y ella me dijo, yo voy a ir donde tú quieras, yo te acompaño. Y nosotros estábamos hasta buscando dónde quedaba la iglesia porque no sabíamos. Y el Señor me llevó a ese lugar. Y ahí es que comenzó el Señor a tratar conmigo. Qué lindo que el Señor puso ese querer como el hacer en tu corazón, ¿verdad? Y ya estaba tratando de llamar tu atención, porque sabía, ¿verdad?, que llamando la atención, tal vez, ¿verdad?,
de tuya como esa mujer sabia, pues iba también a tratar con el corazón de tu esposo, ¿verdad? Y qué lindo es el Señor que llegaste ese día, ese domingo a la iglesia. ¿Y qué sucedió allí? Pues ahí yo recuerdo que, ¿verdad? Después de escuchar la palabra, cuando hacen el llamado ese primer día, yo voy corriendo al altar. Y ese día yo acepté al Señor, ¿verdad? Por su gracia y misericordia. Y ahí comienza el Señor a tratar conmigo, ¿verdad? De ambas maneras. Comenzó a tratar conmigo como esposa, en todo eso. Y ahí pues yo le hablaba a mi esposo y yo le decía a él, tú tienes que venir a la iglesia. Y mi esposo sí comenzó a visitar. Y es como, ¿verdad? Como digo, visitábamos, aún no éramos miembros de la iglesia, pero sí estuvimos algunos 2 años visitando la iglesia. ¿Y qué estaba sucediendo en ese momento, en ese tiempo, ¿verdad? Que nuestra hermana Rosali ya estaba visitando la iglesia, ya había dado el paso de fe. ¿Qué estaba sucediendo con el hermano con el hermano Robert en ese momento? Pues mira, es algo, ¿verdad? Tremendo porque, como ella bien dice, cuando ella sale embarazada de nuestra segunda niña, que ya ella me pone la presión de que ahora hay que formalizar este hogar, tenemos que ir, ¿verdad? Ella siempre, de muy temprana edad, que eso fue algo que a mí me gustaba, ella siempre era una mujer bien decidida en las cosas que ella quería. Voy a terminar de estudiar, lo lograba, vamos a hacer esto, y como que eso me fue ayudando a mí como hombre también, ¿verdad? A seguir creciendo. Entonces, cuando llegamos al estado de Orlando, que comenzamos, ¿verdad? Buscando un cambio, pero yo sigo al revés, yo sigo hacia atrás. Sigo empeorando porque voy creciendo económicamente, voy creciendo en mi trabajo, voy creciendo con todas estas cosas y estoy disfrutando de unos privilegios que no había experimentado antes. So, pudiéramos decir que yo estoy en mi mejor momento económicamente, manejando, ¿verdad? Un título de trabajo, estoy pudiendo proveer como padre, dándole todas las cosas a mi esposa, ¿verdad? O en ese entonces todavía convivíamos, a mis hijos. Le estoy pudiendo disfrutar de unas cosas materiales de las cuales yo no pude disfrutar. Entonces yo siempre, ¿verdad? No tener un padre presente así en esa área, pues para mí el ser un buen padre era ser un buen proveedor. Para mí el ser un buen esposo era que mi esposa tuviera todas las cosas que ella quisiera, que pidiera. Y yo me enfocaba más en eso. Entonces, cuando ella me dice para casarnos, yo estoy básicamente entre pasando ese proceso, más alcohol, los jangueos, amistades, los VIP, todas esas cosas. Nosotros éramos una pareja joven que yo la amaba a ella, bueno, la amo con todo mi corazón, pero que en ese momento el enemigo tiene a uno tan atado, tan vendado, como quizás a muchos, que aún uno locamente enamorado por su pareja está buscando llenarse con cosas que el enemigo no, ¿sabes? Nos tiene confundidos. Y yo estaba pasando por ese proceso. Entonces, pues nos casamos, ella comienza, me acuerdo que comienza a visitar esa iglesia y cuando ella llegó a mi casa, llegó con un brillo que era inexplicable. Ella llegó con un gozo. Robert, acabo de venir de una iglesia, que así, que asá, y yo estoy un domingo, imagínense, después de amanecerme un sábado en alcohol, en la marihuana, que era lo que, ¿verdad? Los vicios que a mí me ataban. Entonces, pues yo no le estaba prestando mucha atención. Entonces, pues era tanta la insistencia de ella, ¿verdad? Porque cuando ella estaba en ese primer amor y estaba infundiéndome miedo, si Cristo viene aquí, si Cristo viene acá, entonces, pues uno, ¿verdad? Cedía y comencé a visitar, pero era uno dominguero. Entraba por la puerta el domingo, me gozaba y salía. Y sí hubo un cambio, pudiéramos decir que hubo un cambio, pero de exterior, no de interior. No permití que Cristo entrara en mi corazón de lleno. Entonces dejé de tomar, dejé de fumar. Tuve como alrededor de un año visitando solamente los domingos, no hacía más nada, no disfrutaba mucho de estar metido en las actividades de la iglesia ni nada de eso. Me acuerdo que llegué a ir a un retiro de caballeros y era que el presidente de caballeros de ese entonces, el pastor Ginestre de aquí de Cabo, un saludo a él me insistió tanto, me tenía loco, me esperaba en la puerta cuando se acababan los cultos y le decía a mi esposa, si él no lo quiere pagar, tranquila, traiga lo que llegue. Y fue una experiencia que marcó mi vida. Yo llegué, me acuerdo que aún cuando llegué en mi carro a ese retiro, que quedaba bastante retiradito, después que llegué y todo, estoy ahí, no me quería bajar del vehículo, era una batalla constante, ¿verdad? En el hombre. Y pues
pues estábamos en ese transcurso que ella estaba súper contenta, ella estaba bien metida, yo podía ver un cambio en mi hogar, una tranquilidad, se respiraba paz, pero yo como sacerdote de la casa, yo no estaba, ¿verdad? Pudiéramos decir, yo no estaba haciendo mi parte, quizás no me sentía preparado en el momento, ¿verdad? O quizás simplemente no lo que, ¿verdad? Lo que dominaba mi cuerpo y mi alma en ese momento, pues me tenía retenido, yo no podía ver las cosas con claridad, yo no podía ver lo que ella me quería explicar, yo podía sentir, ¿verdad? A veces en los cultos poderosos, cómo se me erizaba toda la piel, lloraba, pero llegaba a mi casa y seguía escuchando música secular y seguía como que en esa, ¿verdad? En ese doble camino, pudiéramos decir, y así estuvimos como casi 2 años, ¿verdad? Un año, 2 años. O sea por ahí. que había falta de compromiso. Sí, había falta Pero en de... todo tiempo podemos, ¿verdad?, ver que usted siguió acudiendo a los cultos. Dice la Biblia que esa palabra no torna atrás vacía. O sea que en algún momento causó el efecto, ¿verdad? Y tenías también no solamente a su esposa, sino otras personas que Dios utilizó como instrumento para seguir pushing, como uno dice, empujando a la persona para que tome la decisión, que es la mejor decisión que uno puede tomar, que es aceptar a Jesucristo. ¿Cuándo llegó ese momento en que Robert se rindió? Momento en que es importante, ¿verdad?, en la vida del hombre rendirse para que Dios tome las riendas de su vida. Pues mira, es tremendo, Freddy, porque comenzamos en un proceso donde unos procesos de judiciales, de corte, allá, por un cambio de trabajo. Yo estaba haciendo un shifting completo en mi vida. Entonces yo estaba a punto de comprar una casa, estábamos a punto de comprar una casa. Y pues todo eso se cayó, se nos atrasó el proceso por unas demandas que sucedieron allá por un cambio de trabajo. Entonces eso tocado nuestra puerta, ¿verdad? Y comenzamos a experimentar, ¿verdad? Otra etapa en nuestra vida. Entonces, visitando a la iglesia, logramos comprarle entonces la otra propiedad, que es la que actualmente, ¿verdad?, tenemos, que fue donde nos mudamos. Y como quedaba como 1 hora de la iglesia, 1 hora y 10, en la mudanza, cuando estamos haciendo la mudanza, después de yo estar como 1 año y medio, 2 años sin tomar alcohol, en la mudanza recaigo en el alcohol. Entre la mudanza, ¿verdad? Como dice su palabra, que vienen 7 demonios peores. Pues así mismo fue. O sea, tuve ese tiempo donde yo fíjese cómo son las cosas, que yo siento que estoy logrando algo que muchos jóvenes, parejas jóvenes, es su misión, es una casa, un hogar. Yo estaba cumpliendo eso con mi amada, pero recaigo en el alcohol. Entonces, cuando recaigo en el alcohol, ella trató de seguir empujando la carreta, pero al yo recaer y quedar 1 hora y media lejos, yo no quería bajar para la iglesia. Yo me aparté, yo dejé de ir, yo dejé de visitar, pero por completo. Y así tuvimos como 5 años, ¿verdad? Sí, eso fue en julio del 2018 y ya a finales fueron casi 4 años, a finales del 2021, después de todos los procesos que tuvimos que pasar, en mi casa muchas veces considerábamos el divorcio, porque mi esposo, como él mismo dice, pues ya al apartarse, y él antes le gustaba salir y tomar, pues ya era aún peor. ¿Sabes? Eran muchas noches que él se perdía, estaba en la calle consumiendo alcohol y yo sola en la casa con las nenas. Muchas veces nosotros hablábamos de que vamos a divorciarnos, ¿sabes? No somos felices. Mira, me llama mucho la atención porque es que la palabra está tremenda, porque me llega a la mente la palabra que la bendición de Dios no trae tristeza con ella. Entonces muchas veces nosotros llamamos bendición, humanamente hablando, ¿verdad?, a cosas que nos separan de Dios, que ciertamente pues nos quitan el tiempo de Dios. Fíjese que ustedes vivían cerca de una iglesia, solamente escasamente a unos minutos. Entonces, creyendo que van a estar mejor, se van a un lugar mucho más retirado que queda 1 hora y media. Y eso fue, pues, básicamente... Sí, tal vez lo podemos ver como una estrategia tal vez de Satanás, Correcto, del enemigo, correcto. para alejarlos, Para alejarlos ¿verdad?, de de lo lo que Dios estaba haciendo en sus Amén, vidas. amén. Y quiero, ¿verdad?, que nos hablen un poquito de esas consecuencias que hay cuando nos separamos, nos alejamos del Señor. ¿Qué consecuencias hubo en su matrimonio, en su familia, ¿verdad?, que los hizo considerar en algún momento el divorcio? Pues, como les digo, pues mi esposo tomaba ya, quizás te puedo decir que al principio él podía tomar los fines de semana, pero ya era algo que se estaba tomando casi todos los días, ¿sabes?
el trabajo que él tenía, como era en la calle con sus clientes, pues ya era algo que casi todos los días estaba tomando. Entonces yo sola en la casa con las nenas, pasaba la mayoría del tiempo sola con las nenas. También yo comencé a consumir marihuana en ese proceso. Yo lo veía como que esa era mi escapatoria, como que quiero tener paz y me refugié en eso. Y yo, pues no siendo mujer sabia, también tomando y también cayó en lo mismo. Yo me sentía culpable porque yo decía, yo misma estoy destruyendo mi hogar porque estoy permitiendo todas estas cosas. Y cuando el Señor comienza a tratar nuevamente conmigo, como les digo, que fue en el 2021, fue a través de un proceso de mi primo que fue diagnosticado con cáncer. Y eso fue tan fuerte para mí que ahí el Señor como comienza a tratar nuevamente conmigo y yo comienzo a visitar la iglesia. Pero antes de que suceda esto, ¿verdad? Como mi esposo mencionaba, pues nosotros trabajábamos, compramos la casa. Y algo que yo testifico es que yo podía ver que yo tenía mis hijas, tenía a mi esposo, teníamos una casa, pero siempre sentí ese vacío. Yo puedo decir que no importa las cosas, ¿verdad? Que tú puedas tener, ese vacío que nosotros tenemos, solo Jesús puede llenarlo. Porque yo decía, yo tengo todo lo que alguien quisiera tener, pero no tenía a Cristo. Faltaba esa pieza principal de rompecabezas. Y qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos creó para Él. Él nos creó. Hay una pieza siempre en nuestro corazón que solamente la puede llenar Él. Y qué lindo es el Señor que nuevamente comienza a tratar contigo. Es que la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Que sigue insistiendo. Y más cuando, ¿verdad? Tiene un propósito con una vida, con una familia, con un matrimonio, Él sigue insistiendo. ¿Y qué pasó con Rosali luego de ¿verdad? De ese proceso con su primo? Pues ahí cuando, recuerdo que eso fue una mañana, yo estaba durmiendo y yo cuando despierto yo puedo escuchar como esa voz que me dice, un hogar santo lo convertiste en un hogar de pecado. Y eso para mí fue tan fuerte que yo corrí nuevamente a la iglesia. Pues yo tenía un temor, yo decía, mira, yo podía salir a tomar, hacer las cosas que yo hiciera. Y mi esposo está aquí de testigo y yo llegaba a mi casa y lloraba, porque yo decía, nada de esto me llena. O sea, yo puedo salir, compartir, pero ese vacío estaba ahí. A veces yo me podía encontrar en una discoteca y comenzaba a hablar de Dios. ¿Sabes? Como que nada de lo que yo hiciera me podía llenar. Y pues ahí cuando el Señor comienza nuevamente a tratar conmigo, que me dice esas palabras, yo comienzo a visitar la iglesia. Y eso fue como en octubre. Y yo le decía a mi esposo, tenemos que volver a la iglesia, tienes que volver a la iglesia. Y él me decía, si Dios está tratando contigo, déjalo que trate conmigo. Y yo seguía caminando sola. Yo recuerdo que aunque él llegaba borracho, yo lo ungía. Amén. Yo agarraba el pote de aceite y así como él estaba tomando. Y yo, ¿verdad? Por fe, yo lo ungía. Yo decía, Señor, yo sé que algo tú vas a hacer. Porque yo decía, yo amo a mi esposo. Yo no quiero que mis hijas pasen por lo mismo que yo pasé, de venir de un hogar disfuncional. Pero yo decía, Señor, yo te quiero servir. Y verdaderamente, si Él no va a estar conmigo y él va a ser una piedra de tropiezo en mi vida, sácalo de mi vida o trata con Él. Porque yo tenía ese anhelo de servir al Señor. Amén. Qué lindo es el Señor. Y regresaste a la iglesia y te reconciliaste con el Señor. Sí, no en ese momento. Sigo visitando y no es hasta que fallece mi primo y yo regreso a ese domingo después que él fallece y ahí yo acepto al Señor nuevamente. ¿Y el hermano Robert también se fue con su esposa a la iglesia o qué pasó con...? No, pues uno tiene que tener cuenta con lo que uno habla, ¿verdad? Porque así mismo como ella decía, pues así mismo era, ¿verdad? Yo le decía, si el Señor está tratando contigo, déjalo que trate conmigo. Porque ella lo habla bonito aquí, pero imagínense, en una discusión, uno ahí me hablaba fuerte, nos hablábamos fuerte, ¿sabes? Los tonos eran discusión, eran peleas. Entonces era una cosa que yo le decía, pues vamos a dejarnos, como ella bien explica, ¿verdad? Vamos a dejarnos, quédate con todo, yo no me llevo nada, simplemente, pero volvemos a lo mismo. Yo siempre testifico que era un dicho de la boca hacia afuera, porque en el corazón ella era la mujer con la que yo quería estar. Ya yo tenía mis hijas, teníamos una casa, ¿sabes? Estábamos logrando básicamente las cosas aquí terrenales, lo que toda pareja anhela. Y entonces comienza ese proceso de su primo, ¿verdad? Un primo joven al cual amábamos de manera especial, con ese cáncer. Y comenzamos en ese proceso, ahí es donde ella comienza a volver a buscar del Señor, volver a regresar a la iglesia y empieza encima de mí, mira, tú tienes que cambiar, mira esto. Entonces, pues yo le digo a ella, si Dios está trabajando contigo, déjalo que trabaje conmigo. Y así mismo fue.
Ella sale para Puerto Rico, en ese tiempo estaba el tiempo de COVID, ¿verdad? Que estaba bien fuerte para viajar, se necesitaba la prueba. Entonces ella un diciembre, ¿verdad? Para una despedida de año, veníamos todos para acá, para Puerto Rico, a compartir, ¿verdad? Y a ver a su primo que se encuentra en una cama. Y estábamos esperando los resultados. Y cuando llegan los resultados, nosotros todos vivimos juntos. Ellas todas salen negativo y yo salgo positivo. Pero como está la situación de su familiar, pues yo le digo, vete tú y yo me quedo. En otro instante, eso nunca sucede, porque en los años que nosotros llevamos juntos, nunca habíamos pasado unas navidades, una despedida de año separados, nunca. Entonces yo le digo a ella, vete tú y yo me quedo. Y cuando todo se aclare, pues voy. En ese lapso de yo quedarme, obviamente yo salgo positivo a COVID, pero yo me siento bien. Me quedo solo y pues un 31, hermano. Arranco a tomar como desde las 1 de la tarde. Voy a una fiesta, voy a otra fiesta, voy a otra fiesta. Son las 8 de la mañana del otro día y yo todavía estoy en la calle, en Orlando, Florida. Que Orlando, Florida, las leyes son fuertes. Yo dependía, ¿verdad?, de mi licencia, porque yo conducía, yo trabajaba en la carretera. Allá un accidente, te quitan la licencia, hay cárcel, todo. Allá le dan duro a las leyes. ¿Qué sucede? Que cuando salgo de casa de mi amigo, que voy de camino a mi casa, estoy bajo los efectos de alcohol, efectos de marihuana. Yo estoy básicamente inconsciente. ¿Sabe? Cuando, ¿verdad? La misericordia de Dios es algo tan grande porque la gente a lo mejor piense, pues el tomar, pues no es riesgo. Lo que pasa es que yo tomaba hasta perder la conciencia. Yo llegaba a mi casa y yo no me acordaba la mayoría de las cosas que yo, ¿verdad?, hacía el día anterior, cómo yo llegué a mi casa conduciendo, nada. Entonces yo llegué esa mañana y voy conduciendo y tengo un accidente. Un accidente donde yo impacté a una señora por la parte posterior que yo no me acuerdo cómo. En el transcurso de estar conduciendo hacia mi casa, pues me quedé dormido al volante y impacté a esta señora. Yo tenía una Toyota Tundra, esta señora tenía una Forcita Escape. Yo le puse el baúl básicamente aquí a la espalda de ella. Yo no la maté a ella, ¿verdad?, por misericordia del Señor, y yo me rajo la cabeza, yo no salí volando por el cristal también por la misericordia de Dios. Entonces ahí llega la ambulancia, me lleva a la ambulancia, me llevan al hospital y toda esta circunstancia, mientras que mi esposa está en Puerto Rico lidiando con una situación de su familia. Y todo este suceso me está sucediendo a mí. Salgo allá, ¿verdad? Y tengo ese accidente, voy al hospital, salgo del hospital, me cogen punto, todo el asunto, no me hacen cargo, no me dan ni siquiera un boleto, no me ponen a soplar, nada. Fue algo que yo, ¿sabes? Uno lo habla y uno dice, wow, de verdad que Dios es grande. Pero ahí es donde comienza entonces el Señor a tratar conmigo. Porque yo llego a mi hogar, ¿verdad?, después de todo este accidente, después de toda esta situación. Y cuando llego a mi hogar, me encuentro yo solo en la cama, en una casa de 3 cuartos, ¿verdad? Que todos los carros en la marquesina, todos los lujos que yo como hombre, como Robert Vélez, pensaba que era lo que yo estaba haciéndolo bien. Pero solo. Pero solo. Y cuando estoy en esa cama solo, ¿verdad?, que comienzo yo a como que el cuerpo enfriar y a caer en tiempo, siento una voz profunda. Y siempre que lo testifico, siento la presencia del Espíritu Santo porque es una oportunidad que el Señor me dio, la cual yo no merecía. Y el Señor me dice en esa habitación, te estoy hablando, Freddy, que si dejaban caer un alfiler yo lo podía escuchar, del silencio. Y el Señor me dice, a esto es lo que tú quieres, porque esto es lo que tú estás pidiendo. Y era una tristeza tan profunda que yo empecé a llorar y no podía parar de llorar. Pero fíjate, Robert, me gusta mucho este testimonio porque cómo Dios utiliza de cierta manera las aflicciones, de cierta manera su esposa, ¿verdad? Cómo utilizó, ¿verdad?, la pérdida de un familiar para que ella pudiera entonces buscar del Señor, y en el caso de usted, ¿verdad?, un accidente. La Biblia dice que si los hacía morir, entonces se acercaban a mí. Entonces Dios muchas veces trata con el hombre con cuerdas de amor, pero a veces tiene que ser un poquito más fuerte con nosotros y apretarnos las tuercas para entonces mirar al cielo y acordarnos de Él. ¿Qué pasó en esa habitación? ¿Qué hizo Robert después que Dios le habla a su corazón? Pues mire, Freddy, me encuentro ahí, ¿verdad? Como le decía, ese momento a solas, un tú a tú con el Señor, ¿verdad? Yo testifico mucho esto porque tuve el privilegio de que yo tuviera ese momento. A mí nadie me puso la mano encima,
A mí no fue una campaña. Fue un trato de tú a tú. Fue un trato de tú a tú. Y fue algo que yo siempre lo testifico porque yo sé lo que es tú querer soltar un vicio, tú querer tratar porque tú sabes que estás lastimando, pero no podías. Entonces yo muchas veces le decía a mi esposa el lunes, el martes, hoy dejo de tomar, y el jueves me paraba en cualquier lugar, escuchaba una música y se perdió Robert. O sea, que yo trataba, pero Con las no propias podía. fuerzas de uno. Las propias fuerzas de uno no podía. En ese instante, cuando estoy en esa habitación, después que lloré, me bebí las lágrimas, yo llamo a mi esposa corriendo. Le digo, mami, sácame el pasaje, pero para allá. El primero que encuentre es que me voy. Y arranco para Puerto Rico, la acompaño. Estuvimos aquí unos días. Cuando regresamos a Orlando, Florida, el primer domingo, el primero que se levantó en esa casa era yo, y me estoy poniendo la corbata, mi hermano, y cuando las nenas van al cuarto y van, papá, ¿qué tú haces? Me estoy poniendo la corbata que nos vamos para la iglesia. La cara de esas niñas todavía hoy es la que me da fuerza a mí para seguir caminando. Y hasta el sol de hoy iba a la carrera, pero iba corriendo porque sentía el peso del llamado del Señor en nuestras vidas. Y entonces ahí los ojos fueron destapados y yo podía entender el gozo que ella me estaba explicando. Y yo la tenía loca, mi amor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el paso? Clase de doctrina, dámela. Bautismo, dámelo. ¿Para dónde vamos? ¿Verdad? Y hasta el sol de hoy, pues hemos visto la mano de Dios fuerte, ¿verdad? Como muchos lugares donde vamos, nos dicen, el Señor los lleva a prisa, y nosotros nos gozamos con esa palabra porque yo por lo menos siento que yo como padre, como jefe, como sacerdote, pues perdí mucho tiempo, pero doy gracias a Dios por el tiempo que perdí y por su misericordia, porque entonces ahora lo aprovecho. Entonces, ¿verdad? Eso es algo que nosotros queremos testificarle a los matrimonios, especialmente a las esposas, que a veces, ¿verdad? Ella dice eso y a lo mejor uno se ríe, pero yo me levantaba el otro día con la frente grasosa, como si me hubieran frito un huevo en la frente, y yo me miraba y como yo no sabía, yo de qué pasó aquí, qué pasó aquí, pero era ella intercediendo ahí, y ella, ¿verdad? Lo proclamaba, y hoy para la gloria de Dios lo podemos ver, lo podemos disfrutar, y nosotros sabemos que el poder de Dios es real. Amén. Porque ahora, ¿verdad? Yo le digo a la gente, hermanos, que nuestro peor día en Cristo no se compara con el mejor en el mundo. Y eso, ¿verdad? Es algo de que la gente se acerque y se dé la oportunidad de que cuando Dios entra a la vida del hombre, mi hermano, no hay vuelta atrás. Cuando tú le das la oportunidad de que entre en tu corazón y que entre en tu hogar y que Él sea el centro, ¿verdad? Como dice su palabra, que el nudo de tres dobleces no se quebranta fácilmente. Ese es el poder de su palabra, ¿verdad? Que Cristo sea la cabeza del hombre y que así entonces la mujer se sujete a su esposo. Pero fíjate, Robert, me llama la atención, ¿verdad? Que cuando Dios habla a su corazón, que usted, ¿verdad?, se estremece en ese cuarto, Dios rompió también una atadura que es del alcoholismo. Muchos matrimonios están rotos hoy día por esas ataduras del alcoholismo, de las drogas, y cómo Dios, con una sola voz, te libertó. Háblanos un poquito de eso. No, eso fue algo impresionante porque mi esposa está, ¿verdad? Y yo sé que, aunque quizás en el comienzo no lo hablábamos, ahora lo podemos hablar, ¿verdad? Con libertad, pero ella tenía temores, porque ella decía, este es lo que está en el callo, que está pasando el susto del accidente, porque cuántas veces nosotros nos hemos dicho, Dios, si me libertas de esta, me quito, y muchas veces. Entonces, ¿verdad? Íbamos en ese proceso y los fines de semana yo podía ver cómo ella me llamaba con un poquito de temor, esperando a ver, porque las mujeres tienen un don poderoso. Sí, señor. Mi esposa, yo me podía dar media gota de cerveza y cuando ella me llamaba me decía, ya tú estás tomando. Y yo decía, yo buscaba ver dónde está la cámara, porque era algo que yo decía, no puede ser. Pero de verdad que una mujer ¿verdad? Que como dice su palabra, que la que edifica, ¿verdad? Con su sabiduría, con puesta en las manos de Dios, es la que edifica. Entonces, hoy día lo que puedan disfrutar de mí es, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios, pero una esposa que no se rindió. Amén. Que ella siguió ahí, ¿verdad? Con sus manos, edificando, ¿verdad? Para disfrutar de lo que tenemos hoy como familia. Pero eso fue en un abrir y cerrar de ojos. O sea, yo te digo, fui a Puerto Rico, venimos, ese día aquí en Puerto Rico, en el entierro, compartimos, y ahí se estaban dando cerveza, y yo me di una que otra, porque estábamos en el momento. Pero una vez yo regreso a Orlando, hasta el sol de hoy, para la gloria de su nombre, nunca he tocado una cerveza más, nunca he tocado un cigarrillo de marihuana más, y no tan solo eso,
que no he tenido el deseo hacia eso. Es como si Dios, era una de las cosas que yo le decía al Señor, le decía, Señor, bórrame, ¿verdad? Todo eso, todo ese sentido, ¿verdad? Y así mismo ha sido, porque es como si el Señor me hubiera puesto un nuevo chip, porque con el alcohol venían muchas cosas, venían, ¿verdad? Lo que es el mujeriego, los deseos de otras mujeres, los deseos de vivirte esa película que le venden a los jóvenes, todas esas cosas, el mal hablado. Yo era una persona mal hablada, muchas malas palabras, y a veces yo en el secreto ahí comenzando con el Señor le decía, Señor, cámbiame el vocabulario y todas esas cosas, y yo he podido disfrutar de todas esas bendiciones del Señor, y el Señor verdaderamente me dio esa paz, ¿verdad? Que el mundo no la puede dar, como dice su palabra. Y estamos muy agradecidos, ¿verdad? Con el Señor, con las puertas que nos ha abierto, las experiencias que hemos podido tener. Y de verdad que no hay cómo pagarle. Yo poder llegar a mi casa tranquilamente, disfrutar de una esposa que está tranquila, unas hijas que no se atemorizan. Porque cuando llegaba Robert Vera a su casa, ellas no sabían si venía papá o venía un monstruo. Porque el alcohol transforma a la gente. Entonces, eso ha sido algo de bendición. No tan solo eso, que el Señor entonces me vuelve y me trae a la iglesia, nos da otra propiedad, otra vez a 15 minutos de la iglesia. Entonces, ahora estamos entrando en el molde del Señor. Entonces, lo que yo pensaba que yo estaba logrando por mi propia fuerza, ahora no, Dios me lo dio mejor. Hay veces que nosotros pareciéramos que por nuestras propias fuerzas estamos logrando, y el Señor te dice, como me la estás pidiendo tanto, te voy a dejar que tú las hagas. Mira, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de este testimonio tan poderoso es que siempre vemos una persona que se para en la brecha. Entonces, quizá matrimonio que estás escuchando, tú eres la que necesita o eres el que necesita pararte en la brecha para que entonces Dios pueda hacer estas cosas tan maravillosas que ha hecho con este matrimonio que hizo con nosotros. Él no tiene acepción de personas. Él lo puede hacer en la persona que se pone en la disposición, ¿verdad? De agradarle. Amén. ¿Algún consejo que nos quiera compartir, ¿verdad? Robert, a esos caballeros que nos están escuchando? Mira, caballero, como yo le explicaba, ¿verdad? En este testimonio es bien importante que a veces nosotros midamos la balanza, verdaderamente el disfrute de un ratito con lo que usted tiene en sus manos, sea su esposa, sus hijas, ¿verdad? Sus hijos, todo el entorno que el Señor, porque los hijos y la esposa son una responsabilidad delegada del cielo para nosotros, los sacerdotes, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser llamados a cuentas por ellos. Si no tienen a Cristo, amado, como el centro de su hogar, ese es el primer consejo que corriendo le damos, que usted busque introducir a Cristo como el centro de su casa, que usted funde su casa sobre la roca, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y usted va a disfrutar, mire, usted va a disfrutar de unas cosas que no se le puede explicar, porque tiene que vivirlo. De verdad que los códigos más poderosos para un matrimonio están en la palabra. Están en la palabra. Esa es la mejor enseñanza. Por eso yo trato de no perderme estas charlas matrimoniales de ministros que llevan años y todavía siguen ahí como si fuera el primer día. Pero es que está en la palabra. El Señor nos enseña cómo ser, ¿verdad? Cómo ser un buen esposo. Le enseña a la esposa cómo ser una buena esposa. Nos enseña a nosotros ambos cómo manejarnos. Y entonces ahí es donde está el poder, ahí es donde está la clave, en su palabra, para nosotros poder disfrutar. Y nosotros rindiéndonos, que pareciéramos que nos rindiéramos a esa palabra, el verdadero disfrute y el verdadero gozo es para nosotros mismos. Es para nosotros los caballeros, ¿verdad? Porque una esposa feliz, un hombre feliz. Tremendo consejo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ciertamente la respuesta está en la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de vida. Ciertamente ahí están todas las instrucciones, ¿verdad? Para nosotros tener no un matrimonio perfecto, porque ningún matrimonio es perfecto, pero sí un matrimonio fructífero, un matrimonio que agrada al Señor, que exalte el nombre del Señor. Pero quiero preguntarle a Rosali, ese momento cuando vio a su esposo vestirse de primera ese domingo para arrancar a la iglesia, ¿cómo te sentiste? Ese anhelo de que mi esposo quiere ir a la iglesia.
el yo verlo nada más, ¿verdad? Tomar esa postura de decir, quiero llegar a la iglesia, para mí era algo que yo decía, Señor, esto es lo que yo por años, ¿verdad? He querido, lo que yo siempre he estado pidiendo. Y como él dice, sí estaba un poco asustada, porque esos primeros meses yo decía, en cualquier momento puede recaer en el alcohol. Tratábamos hasta de evitar las reuniones familiares, porque toda mi familia, ¿verdad? Nosotros somos los únicos que le servimos al Señor. Y tratamos hasta de distanciarnos un poco, porque yo decía, ¿cómo yo lo voy a llevar a él a todas las fiestas donde está todo el mundo tomando? Va a ser más difícil. Y sí, yo cargaba ese miedo de que en cualquier momento agarre una cerveza, va a volver a tomar. Pero para la gloria del Señor, ¿verdad? Desde ese momento que el Señor trató con él, todo eso desapareció, ese deseo de él de querer tomar, de todo eso. El Señor, ¿verdad? Como dice su palabra, que todas las cosas son hechas nuevas. Eso es. Y así el Señor lo ha hecho en nosotros. ¿Y qué áreas trató Dios contigo, Rosalie, en medio de ese proceso? Pues en ese proceso, ya como él dice, que él llega, Dios comienza a tratar con él y él quería todo rápido. Y yo recuerdo que una de las cosas que el Señor nos dijo desde la primera vez que nosotros, cuando nos convertimos, ¿verdad? Cuando nos reconciliamos con el Señor nos dice, los llevo a la prisa. Y el Señor comienza a tratar conmigo en muchas, ¿verdad? De muchas maneras. Y una de las cosas que tuve que pelear, que fue fuerte, es nosotras como mujeres tenemos que someternos a nuestros esposos. Anteriormente yo decía, yo no tengo que someterme a mi esposo porque él no está haciendo la voluntad de Dios. Pero ya cuando él empieza a caminar, yo decía, él es el sacerdote. Yo quizás anteriormente podía decir, yo tomaba decisiones por mí, pero ni se las consultaba. Pero el Señor comienza a tratar conmigo en esa área, ¿sabes? La mujer sabia edifica la casa, pero tenemos que sujetarle a nuestros esposos, no podemos tomar decisiones por nosotras mismas, ¿sabes? Como madre, quizás muchos errores que cometí, pues ahí yo pude, el Señor, ¿verdad? Comenzó a tratar conmigo en esa área, qué ejemplo yo le estaba dando a mis hijas de las cosas que yo hacía. Y yo decía, Señor, yo quiero que mis hijas me vean como una buena madre, como una buena esposa. Y el Señor, yo podía sentir como el Señor comenzó a romperme y a hacerme de nuevo, ¿verdad? Quitando todas esas costumbres que traemos del mundo o cosas que quizás nunca aprendimos porque no tuvimos unos padres, ¿verdad? Con una base cristiana que nos enseñaran, pero el Señor la comenzó a hacer todas esas cosas, tratando con nosotros, ¿verdad? De adentro hacia afuera, porque no solamente es lo que tú puedas ver, pero cómo el Señor comenzó a tratar con nuestros corazones, con nuestro comportamiento y con todo eso. Qué lindo, porque a medida, ¿verdad?, que seguimos caminando en el Señor, el Espíritu Santo se encarga de quitar y añadir conforme a la voluntad de Él y conforme, ¿verdad?, el propósito que Él tiene en nuestras vidas. ¿Algún consejo que le quieras dar a esas damas que están esperando también ese mismo milagro que en algún momento tú esperaste en tu matrimonio? Amén. ¿Verdad? Como vuelvo y repito, que la mujer sabia edifica la casa. Nosotras como mujeres tenemos, yo digo que podemos o edificar o destruir, ¿verdad? Y si nosotras, no, como decía tu esposo, no nos paramos en la brecha a pelear por nuestros hogares, muchas veces estamos esperando que quizás sean los esposos que lo hagan, pero muchas veces, dama, nos va a tocar a nosotras. Porque si yo hubiera sido una mujer que fácilmente hubiera dicho, ya me rindo, no voy a luchar por mi matrimonio, hoy no estuviera viendo lo que el Señor ha hecho, mis hijas no tuvieran un padre a su lado, pero nos toca a nosotras pelear. Y no es ¿verdad?, con insultos o porque muchas veces queremos hacerlo nosotras, pero tenemos que esperar que sea Dios y en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios sana, Dios levanta, Dios restaura, Dios hace todas las cosas nuevas. Gracias, hermanos, ¿verdad?, por estar con nosotros. Ciertamente nos gozamos y sabemos que va a ser un testimonio de mucha edificación. Y nada, ¿verdad?, todo matrimonio que esté escuchando este testimonio sepa que Dios es la solución. Amén. Que solamente falta, ¿verdad?, uno que se pare en la brecha a pelear por su casa, por su matrimonio, y el Señor lo hace. Dios sana, Dios levanta, Dios restaura. Amén. Y este es un testimonio vivo, ¿verdad?, del poder de Dios. Así que este fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.